Yo recuerdo que Humberto Eco me dijo una vez algo que he experimentado yo también, ¿no? Y me dijo, mira, cuando buscas bibliografía sobre un tema preciso y entras en la red, no sé, Babilonia, ¿no? Y te salen 1000 títulos, tener 1000 títulos es como no tener ninguno. Tener 1000 títulos es como no tener ninguno. Por lo tanto, hay que precisar, ¿no? Y es verdad que hoy día tenemos buscadores más eficaces, no quiero ser un fatalista, hay buscadores más eficaces, pero aún así, decía Jorge Wagner, el director de Museo de Ciencia y Maestro de Venecia, Internet es más útil para planear que para aterrizar. Buena metáfora. Internet es más útil para planear que para aterrizar sus tiempos. Les voy a contar una cosa. Y bueno, si buscan en Wikipedia, supongo que saben que es poco fiable. Todos saben que Wikipedia es poco fiable. Pero les voy a contar una historia. Durante mucho tiempo, en una voz de Wikipedia mía, de mi biografía, que no sé quién hizo, ni sé ni me importa, había una biografía no sé, mediocre, pero bueno, los datos, un cierto año, tal. Y al final, algún bromista, porque es el bromista, había añadido, que eso estuvo durante muchos meses, yo no lo quité, había añadido algún bromista o alguna bromista había añadido, se le atribuye el invento del trabalenguas traducido a más de 70 idiomas. Ha traducido un trabalenguas a 60 idiomas, es prodigioso, digo de forma extensamente, ¿no? Entonces, bueno, yo no lo quité y fui en mayo del año pasado a la Universidad de los Andes en Venezuela a dar una conferencia. Y cuando estaba, me presentó la profesora y me dijo, el doctor Hubert, eminente, tal, tiene su voz traducida a más de 70 idiomas. Que se coña, que se dónde viene del Wikipedia. Del trabalenguas traducido a más de 70 idiomas, ¿no? Bueno, por tanto, les digo algo que saben, que no hay que fiarse de Internet. No hay que fiarse de Internet por una cosa muy simple, porque al ser un sistema ultrademocrático, desjerarquizado, totalmente desjerarquizado, vale lo mismo el paper de Harvard que el paper de todo el pueblo, vale lo mismo, tiene los mismos derechos, cae igual en el ciberespacio. Y claro, si tú das esa prioridad al paper de todo el pueblo, para el examen de Harvard, pues está estúpido. Por lo tanto, criterios de selectividad, de selección, ¿no? Es diferente, lo que nos puede ocurrir es que perezcamos, metafóricamente, por una avalancha de información inútil o perniciosa o equivocada, que es el problema de Internet. Internet es no selectivo. El ser no selectivo o ultrademocrático. Es más simpático decir ultrademocrático, es más simpático que democrático, significa no selectivo, y por lo tanto, es el problema de Internet. Dicho esto, yo soy usuario. Es más, voy a decir sincero, yo consulto Wikipedia, si quiero mirar la fecha de nacimiento, si quiero mirar la fecha de Cervantes, no me levanto a buscar los noveles, pero Cervantes. Lo que hago generalmente cuando es algo más, quiero estar más seguro, es que consulto Wikipedia en los idiomas. Me ayuda a perfilar, ¿no? Porque tener que levantar para ver en qué año murió Galileo, pues es más cómodo buscar Galileo 20, si lo tienes enseguida, ¿no? Bueno, claro, porque toda la crítica que se puede hacer en Wikipedia es verdad lo que decís, pero también es verdad que todos lo consultamos, o sea, sobre otras cosas. Y uno de los grandes problemas que vos me decías la otra vez con la red, cuando vas a un trabajo en clase, es que se tiende a repetir. El mayor problema está en la repetición, que todos empiezan a decir lo mismo, no tanto solo que levanten un tema, que se copie sin decir quién lo dijo. Obviamente uno como docente lo va viendo que va a existir ahí, pero el mayor problema que vos mencionaste, que me pareció muy pertinente, es que empezamos todos a repetir lo mismo. Me han dicho, alguien me dijo que había un programa nuevo que detectaba los plagios de Internet. Yo no sé más, porque lo digo. Un colega me dijo, hay un programa nuevo que por lo visto de debate si es una parte igual, yo no lo conozco, pero en fin, por lo visto existe y puede existir, ¿no? Pero el problema es que las fuentes se reducen. Paradoja, en vez de ensancharse las fuentes se reducen. Es la paradoja, que no tanta, porque uno va a lo que hay, y lo que hay se queda, ¿no? Dicho esto, no hay que ser tecnófobo, hay que suscribir la frase brillante de Paul Virilio, se progresa reconociendo las disfunciones de cada una tecnología, así es, ¿no?
informática está creando una raza, digo raza con comillas, de hackers, que es gente que no sale de casa. Es decir, la famosa cultura del dormitorio. Déjenme que les hable de la cultura del dormitorio adolescente. La cultura del dormitorio adolescente es un tema de gran centralidad en los países cerrados. El chico y la chica de 14, 15, 16 años que tienen su televisor. Pero el televisor está adquiriendo un perfil en el mundo occidental de un medio infantil senior, infantil barra senior. Sí, es para los pequeñitos, para dibujos animados, o para el abuelo que no sabe usar internet, ¿no? Entonces, en medio de vacío, aunque es verdad que todo el mundo habla de las telenovelas americanas, que son buenas y que marcan rutas nuevas. Pero en fin, la televisión se ha adquirido un perfil de espectáculo infantil senior. Y in between está lo demás, ¿no? Bien, in between es ese segmento gordo. Entonces, la cultura del dormitorio adolescente, que tiene que convertirse en un búnker virtual, un búnker metafórico, es la webcam, la pantalla, la webcam y todo lo adherido, tocadiscos, el teléfono celular, fundamental, y la cultura del chat. Bueno, la cultura del chat me hace pensar, y lo he dicho una vez, en el origen del invento del retrato. Ustedes saben por qué se inventa el retrato miniatura en Europa. El retrato miniatura en Europa se inventa para poder concertar bodas entre la realeza o la aristocracia, que estaban había comunicaciones lentas, etc. Si una duquesa en Hamburgo tenía noticia de que había en Francia un puesto marqués de soltero, se enviaban retratos. Lo cual, por supuesto, permitía grandes manipulaciones, y luego venía susto la noche de bodas. Y luego venía susto la noche de bodas, empezaba por los retratos, luego venía susto la noche de bodas. Bueno, por ejemplo, partes de las cosas. Pues no hemos cambiado mucho. No hemos cambiado mucho con la cirugía digital, que me arregla la nariz o me arregla los pómulos. Claro, lo ven los sustos, claro. La ventaja ahora es que cuando llegamos a poder dar, hay una psicóloga americana que trabaja, se ha especializado en tratamiento de patologías derivadas de la red. Yo tengo un libro que está publicado en castellano con el título El amor en Internet. El título original en inglés no es ese, pero es más comercial, y lo ha traducido con el amor por Internet. Y cuenta con muchos casos empíricos que ya ha atendido como psiquiatra, y cuenta casos tremendos. Cuenta una chica canadiense que se enamora de un chico de Australia a través de la red, y bueno, el amor encendido y tal. Se cita en París, la cita romántica en París, la de Australia y de Canadá, y llegan a París y se encuentran en la barra de bar, y al cabo de un minuto se dan cuenta que no tienen nada en común ni nada que ver, no se gustan, se odian, se detestan, las feromonas se rechazan. Y se han gastado un año de chateo y un viaje desde Canadá a París o de Australia. Por tanto, estas cosas pasan en la vida real. Bueno, porque en algún momento vos hablabas también del hambre de piel, ¿no? A través de estas formas, en algún momento hay una necesidad de contacto físico o de conocerse con otros. Sí. En muchas historias derivadas. Yo como no chateo, pues no tengo experiencia de chateo, pero no hace mucho que una amiga francesa, de Téchiné, en que se veían, yo aprendo viendo cosas que no hago, que hacen otros, ¿no? En esa película de Téchiné, que no recuerdo el título, salían dos jóvenes que chateaban, un chico y una chica que chateaban. Y me chocó, me llamó la atención como dato relevante, que para chatear con la webcam se ponían ropa interior. Ella con sus sujetadores y braguitas, y él en el slip, para darse a ver, para darse a admirar, ¿no? Un cuerpo deseable, la chica con braguitas finas, el otro en el slip. Y por lo visto, si lo ponen de chinos es porque se hace así, ¿no? Que los jóvenes que chatean se semidesnudan para chatearse, para calentar la comunicación, para elevar la temperatura de la comunicación, ¿no? Bueno, será así, porque es el de los libros. El tema del erotismo es uno de los grandes temas abordados por Román Mueller, y bueno, tiene trabajos muy interesantes que... Sobre el tipo de pornografía, pero no me sí, gusta. no, no me gusta de cerebro, no. siempre me preguntan a mí cuando yo hablo de
lectores y movilizadores de la conducta humana, eso es decir, una banalidad en eso. Y como el sexo no era un motivador de la conducta humana, junto con el hambre y tal, pues es normal que el sexo ocupe un gran lugar en la iconosfera contemporánea, ¿no? Y es muy el sexo estilizado, y que se pueda analizar desde la perspectiva teórica, ¿no? Como lo hizo Montaigne alguna vez y en esa línea. Quería, bueno, después podemos volver, si quieren preguntar sobre el tema de lo digital, ¿no? Está todo aquello para las organizaciones no gubernamentales, toda la red social, digamos, hay otros componentes muy interesantes para analizar en la red. Pero que hay un tema que queríamos hablarnos que era el cine y la memoria, ¿no? Para después retomar hablar de Buñuel también. Tanto en España como en Argentina se ha abordado después de los 40 años del franquismo, por un lado terminan los 40 largos años del franquismo, la larga sombra de la guerra, y empiezan muchos directores ya en la transición, Carlos Saura, Vicente Aranda, Jaime Camino, empezaron a decir todo lo que aquel cine del franquismo ocultaba con su vertebración de proyecto, con una película. Franco escribe un guión que se llama Raza, otro nombre, y el cual después Rubén hace un texto, y a partir de ese texto, bueno, por otro trabajo que nosotros conocemos, pero más allá de eso, hay toda una serie de directores que a mí siempre me llamó la atención, y a muchos nos llamó la atención, de cómo ustedes releyeron en clave fílmica, bueno, también en clave literaria, ese pasado reciente en conflicto, ¿no? Cómo nosotros con todo lo que fue la etapa de la dictadura, cómo se empezó a trabajar desde el punto de vista fílmico en diferentes etapas, con distintos abordajes, ese pasado tan traumático y ese pasado tan doloroso que se representó en la pantalla. Yo me interesaba algunas reflexiones tuyas, esa película que hiciste de los niños de Rusia, las películas de